El sistema monoclínico, por una parte, es más simple desde el punto de vista de que tiene menos elementos de simetría y las formas consecuentemente son mucho más sencillas, no aparecen formas tan complejas como en el sistema cúbico y en realidad pues bueno, son combinaciones de pocas caras las que vamos a tener, normalmente paraleloedros, diedros o como mucho prismas. En cambio, viene una mayor complicación desde el punto de vista de que los ejes ya no son perpendiculares entre ellos y por tanto podemos apreciar a simple vista que aparecen ángulos distintos de 90 grados. En cualquier caso, no es tampoco una gran novedad porque ya en el sistema hexagonal hemos manejado ángulos que no eran rectos. El sólido que tenemos en este caso, pues como hemos dicho, tiene una combinación de elementos de simetría bastante simple. Tal y como lo tenemos situado ahora mismo, pues tendríamos un eje binario vertical, es decir, el sólido cuando gira, en un giro completo, pues dos veces repite la misma posición y por tanto verticalmente tendré un eje binario y tiene también pues un plano horizontal. En esta posición, si lo observamos desde este punto de vista, pues se observa claramente que la parte izquierda y la parte derecha del sólido son una imagen especular una de otra. Por tanto, estaríamos en el grupo puntual 2/M, que se caracteriza por la presencia de un eje binario, un plano y un centro. Es evidente que el sólido tiene también centro, porque cada cara tiene una equivalente invertida en la posición opuesta. Bien, entonces desde este punto de vista lo siguiente que tendremos que plantearnos es la elección de ejes. Existe una cierta libertad a la hora de elegir los ejes en el sistema monoclínico y triclínico, pero por facilitar la representación suele ser aconsejable elegirlos de forma que sean paralelos al mayor número de aristas posible. En cualquier caso, al menos uno de los ejes, el que coincide con el eje binario, cuando existe, como es este caso, o el que sería perpendicular al plano, si es que no tuviéramos eje binario, pero si tuviéramos plano, es decir, en concreto, en este caso, el eje vertical, que coincide con el eje binario, ese viene dado, digamos, por el elemento de simetría del sólido. Ese va a ser, una vez más, nuestro eje Z, que es como hasta el momento hemos estado denominando a los ejes verticales. Bien, nada nos impide elegir también un eje Y que sea paralelo a este conjunto de aristas y que lo podemos situar tal y como hemos colocado el sólido de izquierda a derecha y por tanto podemos directamente representar el eje Y como esta línea horizontal que va de izquierda a derecha. Y una cosa que es especialmente importante en el sistema monoclínico y triclínico, en todo en realidad, pero en este caso es absolutamente fundamental, es la representación de las zonas, es decir, aquel plano que incluye todo el conjunto de caras que son paralelas a ese eje. Y la zona tiene la característica de ser un plano perpendicular al eje. Por tanto, en este caso, si este es nuestro eje Y, pues la zona del eje Y, es decir, el plano que incluye todas las caras que van a ser paralelas a ese eje Y, va a ser la línea perpendicular que será justamente esta. Entonces, claro, hasta el momento no hemos prestado una excesiva atención a las zonas porque zonas y ejes coincidían, es decir, por ejemplo en el sistema rómbico el eje X que estaba situado aquí pues coincidía con la zona del Y. Desde el punto de vista de que en el monoclínico el eje X y el eje Y ya no van a ser perpendiculares, pues las zonas han dejado de coincidir con los ejes. Por lo tanto, esta línea roja que hemos pintado aquí va a ser la zona del eje Y, donde, insisto, van a venir representados todo el conjunto de caras que sean paralelas al eje Y. Bien, el ángulo, en este caso gamma, que formarían el eje Y con el eje X,
va a ser variable de sólido a sólido, es una de las características del sistema monoclínico, y por tanto, digamos, por ser lo más fieles posible en el sistema de representación y porque ello nos va a facilitar la tarea, conviene ese ángulo respetarlo lo más posible. Es decir, intentaremos pintar el eje X, que lo vamos a elegir paralelo a este conjunto de aristas, formando un ángulo con el eje Y lo más parecido posible a lo que tenemos en el sólido. Algo, por ejemplo, de este tipo, una inclinación relativamente suave. Este va a ser el eje X. Y ahora de la misma manera pues tendría que representar la zona del eje X, es decir, un plano perpendicular que va a incluir todas las caras que sean paralelas a ese eje X. Por tanto, busco aproximadamente la perpendicular de ese eje X. Y ahí dibujaría ese plano que representa la zona del eje X. Y de esta forma pues tendríamos representado ya el eje Z, que sería vertical, el eje Y de izquierda a derecha con su zona perpendicular, el eje X inclinado respecto al eje Y también con su zona perpendicular. Faltaría representar la zona de Z. Puesto que hemos dicho que el eje Z es vertical, el plano perpendicular a un eje vertical sería evidentemente el plano horizontal, es decir, el plano de proyección. Es decir, que yo puedo escribir aquí, por algún sitio, que el plano horizontal representa la zona de Z, lo cual después me va a resultar útil para representar posibles caras verticales que yo tenga en un sólido. Bueno, entonces con esto tengo, por decirlo de alguna manera, la infraestructura necesaria para hacer la representación de las caras. Ya tengo previamente representado cuál es la clase de simetría, cuáles son los elementos de simetría, cuál es el sistema. He hecho la representación correspondiente a elementos de simetría, que en este caso es muy simple, solamente el plano horizontal y el eje binario, que recordamos, y he representado también los ejes del sistema, el eje Y, el eje X y las zonas correspondientes. Con esto pues podemos empezar a representar caras. Vamos a empezar como siempre con la cara horizontal, que es bastante simple, que ya la conocemos bastante de otros sistemas y que sabemos que al ser su perpendicular una línea vertical va a cortar a la esfera de proyección en los polos norte y sur y por tanto su proyección sobre la circunferencia de proyección estereográfica va a ser justamente en el centro. Por tanto tendría una cara arriba y otra abajo, que están relacionadas tanto por el plano de simetría como por el propio centro, y que en este caso van a estar incluidas, utilizando ya el sistema de notación de las zonas, en la intersección de la zona de X con la zona de Y. Por tanto, va a llevar un 0 para la zona de X, dicho de otra forma, no corta al eje X, no corta al eje Y, por tanto llevaría un 0 en los índices correspondientes al eje X y al eje Y, porque está contenido en la zona de Y y en la zona de X. Por tanto, esa cara va a ser la ya bien conocida de otros sistemas 0,0,1 para la de arriba o 0,0-1 para la de abajo, y la forma que aquí me va a dar pues va a ser la forma correspondiente a la cara 0,0,1, que si consulto en las tablas que ya conocemos pues me va a decir que es un paraleloedro, cosa que por otra parte es evidente en el propio sólido. Es decir, si veo en el sólido veo que es un conjunto de dos caras paralelas, una por arriba y otra por abajo. Bueno, vamos a tener otro paraleloedro y vamos a terminar primero con ello, que van a ser justamente estas dos caras verticales,
Se trata de caras que al ser verticales van a estar en la circunferencia de proyección, van a estar en la zona de Z, porque son paralelas al eje Z, al eje vertical, y que van a venir representadas justamente aquí abajo, una, y aquí arriba la otra, es decir, justamente donde la zona de Z intersecta con la zona de Y, porque estas caras son también paralelas al eje Y, al eje de izquierda a derecha. Entonces eso nos va a dar directamente también las notaciones, de forma que voy a tener un 0 para el índice correspondiente a Y, un 0 para el índice correspondiente a Z, y solamente tendría un índice correspondiente a H, H00, que simplificando quedaría como 1, 0, 0. Por tanto, estas dos caras serían la forma, que represento como siempre con llaves para indicar que es una forma, 1, 0, 0, que nuevamente, si busco en las tablas, pues me va a decir que se trata de un paraleloedro. Escribiría aquí paraleloedro y así tendríamos la segunda forma representada. Bien, vamos a ir ahora a caras que ya no son paralelas a tantos ejes, por tanto no están en tantas zonas, como puede tratarse, por ejemplo, de estas cuatro caras, las dos de arriba con las dos correspondientes de abajo. Son cuatro caras que están relacionadas, en este caso, esta con esta por el eje binario, y las dos de arriba con las dos de abajo están relacionadas por el plano. Por tanto, con representar una, después puedo hacer actuar los elementos de simetría y voy a tener la colección de las cuatro, la forma completa. Y bueno, pues en este caso, esta cara, digamos que no está vertical como la de antes, no está horizontal como la siguiente que hicimos, está en una posición intermedia entre a las dos, de forma que va a estar contenida en este plano. De hecho, es paralela al eje Y, es decir, esta cara es paralela al eje de izquierda a derecha y por tanto va a estar contenida en la zona de Y. Está en una posición intermedia de la zona de Y. Como decíamos, hago actuar los elementos de simetría. El plano horizontal me lo va a repetir con la correspondiente de abajo, y el eje binario me va a repetir este conjunto de dos caras en el otro lado, es decir, el eje binario haría un giro así y me haría aparecer otra pareja de caras por atrás. Por tanto, en este caso la forma va a estar constituida por cuatro caras, dos por arriba y dos por abajo. Voy a anotarla, también teniendo en cuenta el tema de las zonas. Hemos dicho que esta cara está exclusivamente en la zona de Y, por tanto va a llevar un 0 exclusivamente para el índice correspondiente al eje Y, y por tanto sería una cara que va a llevar como notación H, 0, L. Escribo la forma correspondiente, H, 0L, y en este caso, si consulto la tabla correspondiente al sistema monoclínico, pues me va a decir que la forma H0L se trata de un prisma. Bueno, pues ahora vamos a tener un caso parecido con las otras cuatro caras que nos quedan, estas de los lados. Entonces, si nos damos cuenta, estas caras van a ser paralelas exclusivamente al eje X. El eje X lo hemos elegido precisamente paralelo a este conjunto de aristas, de forma que no por casualidad estas cuatro caras aparecen paralelas al eje X. Es decir que, puesto que son paralelas al eje X, yo lo voy a tener en la zona de X. Entonces, nuevamente en la zona de X, pero no está en ninguna zona más, en una posición más o menos intermedia. La cara no está demasiado lejos de la vertical, por tanto la represento sobre la zona de X cercana a la circunferencia de proyección, que querrían decir las caras verticales. Nuevamente el plano de simetría me la va a repetir abajo, con su compañera relacionada por el plano, y
el eje binario, en este caso me la va a repetir con estas dos de este aquí. Por tanto, yo puedo situar la otra pareja de caras relacionadas mediante el giro del eje binario con las dos que he situado al principio. Bien, utilizando nuevamente el criterio de las zonas, hemos dicho que se trata de caras que son paralelas al eje X, que están por tanto en la zona de X y que por tanto llevarán un 0 para el índice correspondiente a X. Será una cara del tipo 0KL, que me va a dar la forma (0KL), que si busco en la tabla correspondiente al sistema monoclínico, pues me va a decir que también sería un prisma. Por tanto, en definitiva, he interpretado mi sólido como que está compuesto por la combinación de dos paraleloedros, los que ahora mismo tengo cogidos con los dedos, y dos prismas, uno en esta posición y otro en esta posición. Cortando esos dos prismas con los dos paraleloedros, en la relación de formas que he especificado, pues tendría la representación completa. Un prisma, otro prisma, un paraleloedro y otro paraleloedro.